Y vamos entonces ahora sí a ver técnicas de demostración. Bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día aquí en técnicas de demostración? Eh, Habíamos visto ya toda la parte de inferencia, ¿cierto? Tuc, tuc, tuc. Habíamos visto todos los argumentos, que hasta aquí, digamos, en el fondo es lo que les toca para la evaluación que van a tener este día jueves, ¿sí? En donde les recuerdo entonces que este jueves nosotros les vamos a subir un PDF que va a tener el enunciado y un punto text para que ustedes comiencen a trabajar sobre él para generar entonces su respuesta. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí llegamos con la materia que les entré el jueves y hoy día vamos a ver entonces las técnicas de demostración, que en el fondo es continuar con la parte de inferencia. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué cosa es un teorema. Es una expresión que se ha demostrado como verdadera con respecto a axiomas, ¿ya? O bien teoremas ya existentes. Entonces, muchos teoremas se van a escribir como implicaciones. Si se cumple P1, y se cumple P2, y se cumple P3, y se cumple hasta P sub n, y asumimos que todas estas son verdaderas por hipótesis, entonces, y ahí viene la conclusión, Q también lo es, ¿ya? En otras palabras, queremos demostrar teoremas de la forma que, si tenemos P1, y P2, y P3, y así hasta P sub n, entonces todo lo anterior implica que se debe cumplir Q. ¿Bien? Ok, entonces, conjetura. ¿Qué cosa es una conjetura? Es una expresión cuyo valor de verdad es desconocido. Si podemos demostrar entonces una conjetura, esta se va a convertir en un teorema. Lema. Es un teorema sencillo usado en la demostración de otros teoremas. Es un resultado útil, pero no suficientemente interesante para ponerle un nombre. ¿Ya? Son cosas chiquititas que podemos establecer a partir de los teoremas. ¿Ya? Y un corolario es una proposición que se puede establecer directamente a partir de un teorema ya demostrado. Entonces, las conjeturas es cuando nosotros estamos básicamente pensando, ¿ya? Estamos pensando y diríamos, ¿qué tal si bla, bla, bla? ¿Ya? O, ¿sabéis qué? Voy a hacer un startup y voy a generar una empresa que haga esto porque yo creo que aquí hay un nicho. Entonces, todo eso son conjeturas, ¿ya? Una vez que nosotros podemos establecer que estas conjeturas entonces son verdaderas, es ahí cuando las vamos a poder llamar teoremas, y de las teoremas que son grandes cosas, en el fondo podemos deducir pequeñas cositas chiquititas que se tienen que cumplir, y esos son los lemas, y los corolarios también entonces van a ser cosas que se pueden deducir, que las vamos a entender como, entre comillas, obvias, a partir de lo que ya habíamos establecido. Ya. Entonces, estas son las técnicas de demostración que nosotros vamos a ver en este curso. La directa, indirecta, vacua, ¿ya? Trivial, reducción al absurdo, también es conocida como demostración por contradicción, la demostración por casos y la demostración de equivalencia. ¿Ya? Entonces, partamos por la directa. Lo que nosotros queremos hacer es queremos demostrar que P implica Q. ¿Ya? Y para ello, entonces, esta expresión sabemos que P implica Q va a ser verdadera cuando P sea verdadero y Q también lo sea, o bien cuando P sea falso y Q puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Pero lo que nos va a servir más es cuando P es verdadera, ¿ya? Cuando P es verdadera, entonces, si P es verdadero y además P implica Q, entonces nosotros sabemos por las reglas de inferencia que Q debe ser verdadero, ¿ya? Ejemplo, demostrar que si n es un número impar, entonces n al cuadrado es un entero impar, ¿ya? Entonces aquí hay que notar que un entero n es par si existe un k tal que n se puede escribir como 2k. Y es impar si existe un k tal que n se puede escribir como 2k más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostraríamos esto que está aquí arriba? Si n es un entero impar, entonces n al cuadrado es un entero impar. Para entonces utilizar lo que es la demostración directa,
primero siempre hay que especificar qué es lo que vamos a demostrar. Este es el proceso de formalización, ¿ya? Ustedes siempre en este curso tienen que formalizar, y formalizar significa pasar del lenguaje natural, es decir, el lenguaje hablado, hacia el lenguaje lógico. Entonces, P, n es un entero impar, Q significaría que n al cuadrado es un entero impar, y queremos demostrar que P implica Q. Luego vamos a asumir entonces que P es verdadero, es decir, que n es un entero impar. Y queremos deducir entonces Q, que significa que n al cuadrado es un entero impar. Entonces, si asumimos que P es verdadero, podemos naturalmente establecer que si n es impar, entonces va a existir un cierto k, hay un elemento k, tal que n se puede escribir como 2k más 1. Y ahora tenemos que tratar de deducir q, ¿ya? Que sería que n al cuadrado, este n que teníamos aquí, 2k más 1, es un entero impar. Entonces, ahora tenemos que aplicar simplemente álgebra y podemos establecer lo siguiente. N al cuadrado, ¿ya? Es lo mismo que, paréntesis, 2k más 1, que era el n que teníamos, todo eso elevarlo al cuadrado. Desarrollo, ¿cierto? El teorema del binomio, naturalmente, 4k cuadrado más 4k más 1. Y eso, si yo factorizo por 2, esta primera parte que está aquí, estos dos elementos, entonces yo sé que esto lo puedo establecer como 2 por 2k más 2k. Y todo eso me queda más 1. Luego yo puedo establecer que 2k cuadrado más 2k lo voy a llamar L, porque eso es un número, ¿ya? Y lo que acabo de deducir entonces es que este n al cuadrado se puede escribir como un 2L más 1. Como este k era un k arbitrario, ¿ya? Entonces yo puedo decir que, como conclusión, existe un L tal que n al cuadrado se puede escribir como 2L más 1. Y esto yo sé que tiene la forma de un número impar. Entonces, acabamos de demostrar de forma directa que n al cuadrado tiene que ser un número impar, partiendo desde la primicia que n es un entero impar, ¿de acuerdo? Y como este es un teorema simple, bastó con un poco de álgebra para inferir Q, pero usualmente se deben aplicar reglas de inferencia. Bien, hagamos la demostración ahora indirecta. Queremos demostrar que P implica Q, pero ahora de forma indirecta. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar la contrarrecíproca. Entonces, para demostrar de forma indirecta, si yo sé que quiero demostrar P implica Q, esto es equivalente a demostrar que no Q implica no P, ¿ya? Y ahora vamos a asumir que no Q es verdadero. Luego vamos a usar las reglas de inferencia y teoremas para demostrar entonces que no P también debe ser verdadero. Bien, entonces veamos qué es lo que queremos establecer. Demostrar que si 3n más 2 es entero impar, entonces n es entero impar. Entonces, ¿quién me podría decir qué cosa es P, qué cosa es Q y qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué cosa es P? 3n más 2 es entero impar. Correcto. ¿Qué cosa es Q? N es entero impar. Bien. ¿Y qué queremos demostrar? Que si n no es entero, entonces 3n más 2 es par. Ya, No perfecto. es entero par. Claro, si tenemos que negar esto que está aquí, n es entero impar, así que la negación de que n es un entero impar es que si n es par, y luego tenemos que concluir la negación de lo que está aquí, entonces que 3n más 2 es un entero par, ¿ya? Entonces, desarrollemos. P, 3n más 2 es un entero impar, Q sería que n es un entero impar y queremos demostrar que no Q implica no P. Y leyéndolo en lenguaje natural es negar Q, es decir que n es un entero par, entonces tenemos que negar P, 3n más 2 es un entero par. Bien, si asumimos entonces que no Q es verdadero, significa que existe un cierto K, tal que n lo podemos escribir como 2K.
¿De acuerdo? Ese es un número par. Desarrollamos, ¿cierto? Y 3n más 2 se puede escribir como 3 factor de 2k más 2, ¿cierto? Y eso es igual a 6k más 2, y si factorizo ahora, eso se puede escribir como 2 factor de 3k más 1, y sea este número 3k más 1, L, ¿ya? Por lo tanto, lo que me va a quedar es que esto lo puedo escribir como 2 veces L, y eso yo sé que siempre va a ser un número par, porque tiene la estructura de un número par. No es 2L más 1, es 2L. Así que yo sé que eso siempre me va a dar par, y entonces podemos concluir que no P también es verdadero. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos claritos? Sí, Bien. Demostración vacua. ¿Ya? Queremos demostrar que P implica Q de forma vacua. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, ¿qué pasa si P es siempre falso? Entonces, si P es falso, yo sé que todo lo que está aquí va a ser verdadero, porque no me va a importar el valor de verdad de Q, ¿cierto? Si yo tengo falso implica verdadero, es verdadero, y si tengo falso implica falso, eso también es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Muestre que la proposición P de 0 es verdadera, donde la proposición P evaluado en n es el predicado. Si n es mayor que 1, entonces n al cuadrado es mayor que n. Entonces aquí lo que yo les tengo que pedir es primero formalizar. ¿Qué cosa sería P? ¿Qué cosa sería Q? ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Vayamos entonces allá. Demostración. P de 0 es la implicación. Si 0 es mayor que 1, entonces 0 al cuadrado es mayor que 0, ¿cierto? Donde P es 0 es mayor que 1 y Q sería que 0 al cuadrado es mayor que 0, ¿cierto? Pero como yo partí de algo que es falso, que es esto que está aquí, yo digo, si 0 es mayor que 1, eso es falso. Así que en realidad la conclusión ni siquiera me importa. Podría ser tanto verdadera como falsa, y esta expresión entonces queda en global como verdadera. Por ejemplo, yo les podría decir, si yo me llamo Carolina, entonces a todos les va a ir muy bien, ¿ya? Y eso no quiere decir de que en el fondo a todos les va a ir mal, porque yo sé que yo no me llamo Carolina. Podría irles a todos bien, o podría no necesariamente irles a todos bien, ¿ya? Pero es porque estoy partiendo de algo que es falso, ¿ya? Así que la conclusión no podemos establecer si es que va a ser verdadera o falsa, de hecho nos da lo mismo, dado que ya toda la expresión va a quedar como verdadera. Esto es lo que yo les decía en un comienzo, cuando empezamos a ver las implicancias, que en el fondo hay gente que le complica esto de por qué si parto de algo falso puedo llegar a cualquier cosa, y en el fondo toda la expresión ya es verdadera. Más que verla como verdadera, lo que tenemos que pensar siempre aquí, y lo que me interesa a mí recordarles, es que tenemos que entender qué significa que esto es lógico, ¿ya? Es aceptable. Si yo les digo, no sé si ya les había dado este ejemplo, pero, por ejemplo, si ustedes siguen este camino, entonces van a llegar a la cima de la montaña, ¿ya? Entonces, ese es un contrato, ¿cierto? En donde yo estoy diciendo, si ustedes siguen este camino, entonces van a llegar a la cima de la montaña. Por lo tanto, ¿qué pasa si es que ustedes siguen ese camino? El contrato establece que van a llegar a la cima de la montaña, ¿ya? Lo que jamás sería aceptable es que su profe les mienta. ¿Y cuándo les mentiría su profe? Sería en el caso en el que ustedes sigan el camino, pero no lleguen a la cima de la montaña. Eso es inaceptable. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no siguen el camino? ¿Qué pasa si ustedes no siguen el camino? Podría estar la montaña como podría que no.
Claro, podría llegar a la cima de la montaña, ¿cómo no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el contrato era que si ustedes seguían el camino, iban a llegar a la cima de la montaña, pero si ustedes no siguen el camino, es decir, parten de algo falso, entonces podrían tanto llegar como no llegar, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría haber otro camino quizá, o porque quizás, ¿cómo se llama? Tenían harta plata y arrendaron un helicóptero y llegó y los dejó al tiro en la cima de la montaña, ¿cierto? O por cualquier otra cosa, o quizás no tenían y ni siquiera llegaron, ¿ya? Entonces, como no siguieron el camino, entonces pueden tanto llegar como no llegar. Y aquí es lo mismo, cuando yo estoy intentando demostrar algo de forma vacua, lo que busco es demostrar en el fondo que desde de lo que yo partí era falso. Eso es una demostración vacua. Y si logro establecer que de lo que yo partí es falso, entonces ya todo el resto va a ser verdadero porque no me importa el valor de verdad de la consecuencia, que en este caso sería Q. Bien, esto es lo que a mucha gente le encanta súper utilizar. Dicen, no, pues sí es trivial, no, sí, eso todo el mundo lo entiende, eso todo el mundo lo sabe. Igual no es tan fácil demostrar de forma trivial así que algo se cumple. Entonces, aquí la pregunta es al revés. ¿Qué sucede si Q siempre es verdadero? ¿Ya? ¿Qué pasa si entonces la consecuencia es siempre verdadera? La pregunta que yo me hago es, si es que Q es verdadero, entonces, ¿qué pasa con el valor de verdad de P implica Q? ¿Ya? Y, como ya lo dijimos, entonces si ahora ya sé que voy a llegar a algo que es verdadero, no me va a importar el valor de verdad de dónde partí, ¿ya? P podría ser tanto falso como verdadero. Y yo sé que P implica Q, entonces va a quedar verdadero porque Q ya sé que es verdadero. Entonces, eso es lo que se conoce como una demostración trivial. Y aquí tenemos un ejemplo. Demuestre que si n es la suma de dos números primos, entonces n es par o impar. Fíjense, partí de algo que es bien enredado así. Si n es la suma de dos números primos, ¿ya? O sea, primero tengo que ser capaz de establecer cuál es un número primo. Em, entonces puedo concluir que n es par o impar, ¿ya? Y entonces aquí, ¿qué es lo que debemos establecer? Tenemos que establecer nuestra formalización. ¿Qué cosa es P? ¿Qué cosa es Q? ¿Y qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué cosa es P? ¿Qué cosa es Q? ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Entonces, establezcamos esto. P sería n es la suma de dos números primos y Q sería que n es par o impar. Pero impar es equivalente a no par, así que Q va a ser siempre verdadero. En el fondo estoy diciendo que voy a llegar a un número que puede ser par o impar. Y como son complementarios, eso ya me describe, entre comillas, lo que sería todo el universo de los números posibles. Así que como Q es siempre verdadera, entonces acabo de establecer que no me importa el valor de verdad de P, ¿ya? Porque P implica Q ya va a ser de forma trivial verdadero. Bien, entonces, veamos qué más tenemos. También, esta es súper utilizada, lo que se denomina la reducción al absurdo, ¿ya? Dice entonces, caso simple, demostrar que P es verdadero por reducción al absurdo, y lo que vamos a hacer es asumir que no P es verdadero, ¿ya? Entonces vamos a negar lo que queremos demostrar. Es como si yo dijera, nadie puede resolver esto. Y entonces, lo que vamos a intentar hacer es, vamos a negar eso y vamos a decir, ya, pero espérate, supongamos que alguien pudiera resolver esto, ¿ya? Es cuando uno niega entonces lo que se intenta demostrar básicamente y lo que va a buscar lograr en este tipo de demostración es
una contradicción, ¿ya? Entonces, fíjense que yo dije, ya, nadie puede resolver esto. Entonces, ustedes me podrían decir, pero profe, para un poquito, a ver, veamos. ¿Qué pasaría? Supongamos que hay alguien que sí lo pueda resolver. Y a partir de eso, si ustedes encuentran entonces una contradicción, estarían negando que en el fondo nadie podía resolverlo. Entonces va a existir al menos alguien que sí va a ser capaz de resolverlo. ¿Ya? Y eso es lo que buscamos entonces cuando intentamos demostrar por reducción al absurdo o por contradicción. Bien, veamos un ejemplo. Muestre que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, ¿cómo demostraría yo esto por reducción al absurdo? ¿Qué es lo que intentaría demostrar? Que raíz de 2 es un número racional. Correcto, muy bien. Entonces, eh, veamos, aquí necesitamos un poquito más de definición para poder lograr demostrar esto. Y tenemos entonces que buscar qué significa que o sea, que un número sea racional, ¿ya? Entonces, definamos cosas. Primero, vamos a establecer lo que queremos demostrar. P va a ser que raíz de 2 es un número irracional y queremos demostrar P por contradicción, por lo tanto tenemos que asumir que no P es verdadero, es decir, que raíz de 2 es un número racional y ahora tenemos que empezar a desarrollar esta idea. ¿Qué significa que un número sea racional? Significa que van a existir dos enteros, a, b, tal que dicho número que es racional se puede escribir como a dividido por b, y donde a y b no tienen factores comunes. En el fondo llegué a una fracción que no la puedo seguir simplificando, ¿ya? Si tuvieran factores comunes, entonces supongamos que, por ejemplo, el factor común que tuviesen a y b es 2, entonces yo puedo dividir ambos por 2 y voy a llegar a una ecuación más simple, ¿ya? A una fracción que está simplificada. Pero cuando ya estamos estableciendo entonces que un número es racional, entonces vamos a tener que estos dos números ya no, el a y el b ya no podrían tener factores en común. ¿Y qué puedo hacer a partir de eso? ¿Cómo buscarían ustedes la contradicción? Despejar A o B, ¿ya? Ok, también podríamos escribir que B por B, por V al cuadrado o raíz de 2, ¿te refieres? Ah, B por raíz de 2 es igual a A, ok, muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, dado que ya establecimos qué era lo que queríamos demostrar, etcétera, y estamos intentando demostrar esto por reducción al absurdo, tenemos que buscar la contradicción. Entonces, vamos paso a paso, ¿ya? Si yo asumo que raíz de 2 es un número racional, entonces va a existir un cierto a y b, que el raíz de 2 se puede escribir como a dividido en b, ¿ya? Y donde a y b ya no se pueden simplificar más. Entonces, si yo despejo la raíz, puedo establecer que 2 se puede escribir como a al cuadrado dividido por b al cuadrado, así que si paso el b cuadrado multiplicando para allá, me queda que a cuadrado es igual a 2b cuadrado. Lo que implica que a es un número par. Pero eso no era lo que yo quería demostrar, ¿cierto? Yo no estaba buscando que a cuadrado fuera un número par. Y esto es lo que, esto es, lo que es como los corolarios que les había dicho inicialmente. Es cuando yo tengo una parte de un teorema, pero que no es tan grande. Entonces, aquí obtuvo un corolario, ¿ya? Que sería que a cuadrado es un número par. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, veamos. Si n al cuadrado es par, entonces n es par, ¿cierto? Es súper fácil de demostrar eso, pero aquí queda propuesto. Y usando el teorema 1, tenemos que A es par, es decir, que existe un cierto C, tal que A se puede escribir como 2C. Entonces, 2B al cuadrado se podría escribir como 2C al cuadrado, ¿cierto? Por lo que B al cuadrado se puede escribir como 2C al cuadrado, ¿sí? Y usando el teorema 1 tenemos que B también es par. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque si ambos números son pares,
¿ya? Entonces tienen un factor en común. Yo podría haber simplificado por 2, ¿cierto? Pero ya habíamos establecido de que si raíz de 2 era igual a A dividido en B, A y B ya no podían tener factores comunes. Y entonces encontré lo que se entiende como una contradicción, ¿ya? Entonces, conclusión, como no P es falso, por contradicción, podemos concluir que raíz de 2 debe ser un número irracional, ¿ya? ¿Todos bien? Sí, Ya. ¿Cómo, profe? Si se contradice, es un número irracional. O sea Si que, yo logro, mira, yo partí diciendo que, o sea, mira, lo que queríamos demostrar era que raíz de 2 era un número irracional. Eso era lo que queríamos demostrar, ¿ya? Y para demostrarlo, vamos a utilizar lo que se denomina reducción al absurdo. Es decir, vamos a decir, ok, ya, ok, si tú no me crees que raíz de 2 es un número irracional, supongamos que lo fuera. Esta es como, es como la demostración de un tipo así como choro, así como, ya, a ver, no, a ver, supongamos que no son así las cosas, ¿ya? Entonces, lo que va a intentar esta persona luego es llegar a algo que es contradictorio, pero se establece una contradicción a partir de la negación. Por lo tanto, lo que yo quería demostrar inicialmente tiene que ser verdadero, ¿ya? Esa es la forma de la reducción al absurdo. Entonces, fíjate que queríamos demostrar que raíz de 2 era un número irracional. Entonces, alguien llega aquí y dice, ya, ok, supongamos que fuera un número racional. Supongamos que raíz de 2 es un número racional. Y si raíz de 2 es un número racional, entonces va a existir un cierto A y un cierto B, que son números enteros, en donde este número que yo dije que era irracional se puede escribir como la fracción A dividido en B, y además A y B no se pueden simplificar más, ¿ya? No tienen factores en común. Y lo que hicimos entonces fue establecer que, fíjense que llegamos a que el A era par y el B también es par. Y si ambos números son pares, entonces yo los puedo simplificar por 2. Podría dividir el A por 2 porque es un número par y el B por 2. Pero yo había establecido anteriormente que A y B no tenían que tener factores en común. Entonces ahí establecí lo que es una contradicción. Y como llegué, como me contradije que partí, o sea, me contradije a partir de algo falso, entonces la única opción es que todo lo que yo quería decir originalmente sea verdadero. Por lo tanto, raíz de 2 sí es un número irracional. ¿Ahí quedó más claro? sí, profe. Perfecto. Bien, continuemos. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Veamos cómo demostrar que entonces que ahora que P implica Q es verdadero por reducción al absurdo, ¿ya? Anteriormente yo tenía simplemente P, pero ya vimos que en el fondo yo quiero negar lo que quiero demostrar. Es decir, vamos a asumir que negación de P implica Q es verdadero. Y eso, si meto la negación en esta expresión, es equivalente, yo sé que el P implica Q es no P o Q, ¿cierto? Y si yo niego un no P o Q, me va a quedar no de no P, es decir, P, niego el O, me queda un y niego el Q, me queda y no Q, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy intentando demostrar es que P y no Q es verdadero. Luego lo que tenemos que utilizar son las reglas de inferencia que ya conocemos, ¿cierto? Y vamos a buscar una contradicción. Significa que no Q es verdadero, perdón, que no Q es verdadero es incorrecto. Entonces, como Q es verdadero, tenemos que P implica Q tiene que ser verdadero. Veámoslo con un ejemplo entonces. Mostrar que si M es un entero par, entonces M más 7 es impar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que formalizar qué cosa es P, qué cosa es Q y qué es lo que quiero demostrar.
P es M es un entero par y Q sería M más 7 sin par. Ya. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que Q es verdadero, que P implica Q es verdadero. Ya. Y como vamos a utilizar una reducción al absurdo, entonces vamos a asumir que no se cumple que P implica Q, ¿cierto? ¿Y qué significa que no se cumple que P implica Q? ¿Cómo sería eso en lenguaje natural? Si M es un entero par, entonces M más 7 es par. Ok, ¿ya? Y si lo quisiera expresar de esta forma, P y no Q, Si M es un número par, no, M es un número par y M más 7 es par. correcto, ¿ya? Eso es lo que quiero demostrar. M es un entero par y M más 7 también es un entero par, ¿ya? Entonces, aquí una cosa que es súper relevante es que nosotros siempre estemos verificando que la expresión lógica que queremos establecer se condice con lo que es el lenguaje natural, ¿ya? Y una vez que tenemos eso claro, es mucho más fácil trabajar. Entonces queremos decir que M es par y M más 7 también es par. Ahora tenemos que aplicar entonces las reglas de inferencia. P va a ser M es entero par y Q va a ser M más 7 es entero impar, pero queremos la negación del Q, ¿ya? Y la negación del Q entonces sería que M más 7 es un entero par. Bien, si asumimos entonces P y no Q es verdadero, va a existir un cierto K y un cierto L, tal que M se puede escribir como 2K y M más 7 se puede escribir como 2L, ¿ya? Esos números son arbitrarios, son letras, así que podría ser cualquier cosa. Si M más 7 se puede escribir como 2L, entonces puedo desarrollar aquí y puedo despejar M, me va a quedar como 2L menos 7, que sería equivalente a decir que 2L, eso es igual a 2L menos 8 más 1. ¿Y para qué hice eso? Para poder factorizar. Entonces puedo escribirlo como 2 factor de L menos 4, todo eso más 1. Y aquí, ¿qué puedo decir? Que este L menos 4 lo voy a llamar H. ¿Por qué lo voy a llamar H? Porque de esa forma yo puedo establecer que eso se podría escribir como 2H más 1, que sabemos que es la forma de escribir un número impar. Entonces, M es impar. Y esto contradice nuestro supuesto inicial y por lo tanto fue incorrecto asumir que no Q era verdadero. Por lo tanto, podemos concluir que Q debe ser verdadero y entonces, como Q debe ser verdadero, la única forma de que P implique Q se cumpla es que P también sea verdadero, ¿cierto? Y ahí vamos a lograr entonces establecer que esta expresión siempre es verdadera. En realidad, perdón, ahí me equivoqué, perdón, voy a volver. Dado que Q es verdadero, no me va a importar el valor de verdad de P. Y toda esta expresión ya va a ser verdadera. Eso era lo que quería decir. ¿Que eso cómo lo habíamos llamado? ¿Qué tipo de demostración era esa? Trivial. Muy bien. Bien. Perfecto. Bien. Demostración por casos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos demostrar algo de la forma? Si se cumple P1, o bien P2, o bien bla, 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 hasta P sub n, entonces se va a deducir Q. Aquí lo que vamos a tener entonces es que vamos a tener distintos tipos de casos que van a ser los que están en la primera parte de mi implicancia. Y si usamos equivalencias lógicas, entonces yo sé que si tengo esto que está aquí, de P sub 1 hasta P sub n implican Q, eso es equivalente a decir que si P1 implica Q, y además P2 implica Q, y además hasta P sub n implica Q, entonces toda esta afirmación va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que para todos los casos posibles, yo puedo establecer Q. ¿Sí? Y con eso entonces voy a establecer que lo que yo quería demostrar originalmente, es decir, P1 o P2 o hasta P sub n implican Q, entonces todo eso va a ser correcto. Llevémoslo a un ejemplo.
queremos demostrar que si x e y son números reales, entonces el máximo entre estos dos números más el mínimo entre estos dos números es simplemente la suma de ellos. Entonces, ¿cuáles serían los casos aquí? ¿Qué cosa me podría definir los casos? ¿Qué tendría que hacer? Claro, Cristóbal ahí en el chat dice, ok, tenemos que analizar qué pasa si x es mayor que y. También tenemos que analizar qué pasa si y es mayor que x. ¿Y esos son todos los casos posibles? Muy bien, Daniel. Y entonces me faltaría el último, ¿qué pasaría si x fuese igual a y? Entonces tengo tres casos, ¿ya? Y con eso cubro todo, todos los casos posibles. Veamos entonces cómo se desarrolla. Tenemos que, queremos demostrar que P1 implica Q, y P2 implica Q, y P3 implica Q. Donde P1 sería, por ejemplo, si X es mayor que y teníamos la expresión anterior, entonces se puede establecer que el máximo más el mínimo entre ellos se puede escribir como X más Y. El otro caso sería, ya, si el Y es mayor que el X ahora, entonces el máximo más el mínimo entre ellos dos se puede escribir como X más Y. Y el último caso, ok, supongamos que X es igual a Y. Y entonces la suma entre el máximo y el mínimo entre ellos se puede escribir como X más Y también. ¿Ya? Caso 1. Supongamos que X es menor que Y. ¿Ya? Si sabemos que X es menor que Y, el máximo entre X e Y es Y. Y el mínimo entre X e Y es X. ¿Ya? Por la definición de las funciones máximo y mínimo. Entonces, el máximo de X más Y más el mínimo de X más Y se puede escribir como Y más X. Y por la conmutatividad de la suma, el Y más X yo lo puedo escribir como X más Y simplemente, que era justo lo que yo quería demostrar. Entonces podemos concluir que si X es menor que Y, entonces se puede establecer que la suma entre el máximo y el mínimo entre ellos es simplemente X más Y. Caso 2, aquí queda, ¿cómo se llama? Queda propuesto realizarlo, pero es básicamente lo mismo. Y el caso 3, veamos qué pasa si son iguales. Sabemos que si X es igual a Y, el máximo entre ellos puede ser o bien X o bien Y. ¿Por qué? Porque son iguales. Así que me da lo mismo cuál de los dos tomo. Y el mínimo entre ellos también va a ser X e Y al mismo tiempo, porque los dos son iguales. Entonces, de forma conveniente, voy a decir que el máximo entre X e Y me voy a quedar con el X, y el mínimo entre X e Y me voy a quedar con el Y. ¿Por qué? Porque son iguales y yo puedo tomarlo de la forma que yo quiera, y lo tomé de la forma más conveniente para lograr la demostración, que era lo que se me pedía. ¿Ya? Entonces, una vez que vimos los tres casos, podemos concluir que si P1 implica Q y además P2 implica Q y además P3 implica Q, entonces P, ya que son todos los casos posibles, van a implicar Q. ¿De acuerdo? Demostración de equivalencia. Para demostrar entonces ahora cosas de la forma que tienen P sí solo si Q, podemos utilizar la tautología más simple, que cuando sabemos que si P sí solo si Q, se tiene que cumplir que P implique Q y además que Q implique P. Entonces, usando las técnicas de demostración que quieran, deben demostrar las dos implicaciones. ¿Ya? Y eso va a establecer que P sí solo si Q tiene que ser verdadero. Entonces, veamos un ejemplo aquí. Demostrar que el entero n es impar si y solo si n al cuadrado es impar. ¿Qué cosa sería P? Pn es impar y Q sería N al que n al cuadrado. cuadrado es impar, ¿cierto? Y
quiero establecer P si solo si Q, por lo tanto voy a tener que utilizar primero, si n es impar, entonces n al cuadrado es impar, y luego al revés. Si n al cuadrado es impar, entonces n es impar. ¿De acuerdo? Y como demuestre cada una de ellas, puedo utilizar cualquiera de las técnicas de demostración que ya vimos. Entonces, vayamos allá. P, ahí está la formación, n es impar, Q n al cuadrado es impar, y queremos demostrar P si solo si Q. Ya demostramos anteriormente que P implica Q, ¿ya? Que eso fue la primera técnica de demostración que aprendimos. Así que ahí ya tienen una forma de ver cómo se demostró eso, pero ahora nos faltaría demostrar que Q implica P. Y esto algebraicamente no es tan fácil, ¿ya? Entonces, si quisiéramos demostrarlo de forma directa, vamos a asumir que n al cuadrado es impar. Y queremos demostrar entonces que n es impar. Por lo tanto, de ahí podríamos deducir que si n al cuadrado es impar, significa que existe un cierto k, tal que n al cuadrado se puede escribir como 2k más 1. Y de ahí yo podría despejar la n, me quedaría más menos la raíz de 2k más 1, y de ahí ya se pone complicada la cosa, porque estoy trabajando con raíces, y más encima tengo que n es más menos la raíz de 2k más 1, y al final lo que yo quería concluir era que n era un número impar, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, yo no puedo asumir que es un número impar, porque un número impar se tiene que escribir de la forma 2L más 1 para un cierto L, pero eso no está aquí. Aquí tengo más menos la raíz de 2k más 1. Entonces, ahí se puso complicada la cosa y deberíamos preguntarnos entonces si quizás no existe una técnica mejor que yo pueda ocupar para demostrar esto de forma más simple. Y efectivamente, vamos a utilizar una demostración indirecta. Queremos demostrar de forma indirecta que Q implica P. Y eso, si lo llevamos al lenguaje natural, vamos a asumir que n es par. Y queremos demostrar que n al cuadrado es par. ¿Ya? Entonces, si n es par, lo podemos escribir como simplemente 2k, para un cierto k que va a ser un número cualquiera. Entonces ahora desarrollamos y n al cuadrado se puede escribir como 2k, todo eso al cuadrado, y eso se puede escribir como 2 factor de, ahora 2 por solamente el k al cuadrado, y sea L igual a 2k al cuadrado. Entonces, logré establecer que n al cuadrado se puede escribir como un número par. Y por lo tanto, entonces, utilizando la contrarrecíproca de Q implica P, hemos demostrado que la expresión es verdadera. Entonces podemos concluir que como P implica Q y además Q implica P, entonces se tiene que cumplir P si solo si Q. Y aquí hay una nota importante, dice, si no logran completar una demostración, intente otra técnica, otra formalización de P, Q, otros casos, etc. ¿Ya? Tenemos que hacernos fácil la vida, ¿ya? No tenemos que andarnos complicando y querer siempre demostrar de una sola forma, ¿ya? Por eso es bueno conocer varias técnicas de demostración para que ustedes apliquen la que se les haga más simple para el problema que están intentando resolver. Bien, y ahora que ya aprendimos todo eso, lo vamos a hacer un poquito más complejo. ¿Y cómo lo vamos a hacer más complejo? Poniendo simplemente nuestros amigos maravillosos que son los cuantificadores. Entonces, queremos demostrar que para todo x se cumple p de x. Y lo que podemos hacer aquí entonces sería aplicar una particularización universal. Es decir, como yo sé que se tiene que cumplir para todos los x, en particular se debe cumplir para un elemento c, que es un elemento arbitrario. Y si logramos demostrar entonces que P de C, donde C era cualquier cosa, es cualquier elemento, ya es verdadero, entonces luego podemos generalizar que se tiene que cumplir para todos. En el fondo, si yo estoy diciendo, para todas las personas se cumplen que estas personas tienen una fecha de cumpleaños. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a intentar demostrar esto? Ya, voy a agarrar a Juanito. Supongamos que Juanito tiene una fecha de cumpleaños. Y como Juanito fue una persona al azar, ¿ya? Fue una persona cualquiera que tomé, y si logro demostrarlo para esa persona, entonces se tiene que cumplir para todos porque en realidad
dije, Juanito es como un representante del universo, ¿ya? De todas las personas. Y como fue un elemento arbitrario, y Juanito podría ser cualquiera, entonces se tiene que cumplir para todas las personas. Aquí nos va a importar algunas cosas. La demostración de que existe alguien que cumple con eso, la demostración de la unicidad, es decir, que existe un único, ¿ya? Es decir, hay una sola persona en el mundo que cumple con esto, y también nos va a interesar cuando busquemos contraejemplos. Vayamos allá entonces. Primero con la existencia. Tenemos que encontrar un elemento A tal que P de A es verdadero, ¿ya? Y no siempre vamos a conocer el valor de A, solo hay que demostrar que existe. Segundo, demostrar que tal elemento no existe. Es decir, que tenemos que negar lo anterior. Para todo X no se cumple P de X. Y eso tenemos que establecer verdadero. Entonces, esa sería la forma de decir, en realidad no existe nadie que cumpla con esto. Vamos a un ejemplo. Muestra que existen dos números irracionales, x, y, tales que x elevado a y es racional. ¡Wow! ¡Qué aseveración más fuerte! Quiero demostrar que existen dos números irracionales, como por ejemplo el raíz de 2, que ya demostramos que era irracional. Ya, ese podría ser 1. Y si llamo a estos números irracionales x e y, yo puedo establecer que x elevado a y es racional. ¿Cómo demostramos eso? Entonces, del ejemplo de reducción al absurdo, sabemos que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, consideremos que el número que nosotros queremos establecer es raíz de 2 elevado a raíz de 2. ¿Ya? Es decir, estos dos números cumplen con ser números irracionales. Y yo voy a decir, ok, si yo quiero demostrar que existen dos números irracionales, x e y, tal que x elevado a y es racional, entonces veamos qué pasa. ¿Qué podría resultar de esto? Podría resultar que este sea tanto un número racional como un número irracional. ¿Ya? Uno de los dos tiene que ser. Caso 1. Si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es racional, entonces encontramos ciertos números, que sería raíz de 2 y raíz de 2, que hacen que el teorema sea verdadero. ¿Cierto? No sé si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es un número racional, pero hay dos opciones nomás. Que sí lo sea o que no lo sea. Si sí lo es, entonces acabo de demostrar lo que quería. ¿Y qué pasa si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es irracional? ¿Qué podría hacer a partir de ese caso? Y aquí viene lo bonito. Entonces, si raíz de 2 elevado a raíz de 2 es un número irracional, entonces lo que yo podría hacer es que voy a decir que x es raíz de 2 elevado a raíz de 2, porque es un número irracional, ¿cierto? Eso es lo que estoy asumiendo. Y voy a tomar el y como un raíz de 2. Entonces x elevado a y va a ser raíz de 2 elevado a raíz de 2, y todo esto va a estar elevado a raíz de 2, que es equivalente a decir que me queda raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, que sería raíz de 2 al cuadrado, y esos dos, que claramente es racional. ¿Ya? Entonces podemos concluir que en ambos casos encontramos valores x, y irracionales tales que x elevado a y es racional. Así que la expresión es verdadera. Aquí donde mucha gente, entre comillas, muere, es decir, pero profe, ¿cuáles son los números? No sé cuáles son, pero sé que existen. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo sé que existen? Es porque, ok, o bien raíz de 2 elevado a raíz de 2 es un número racional, y si ese no lo es, entonces yo puedo elevar ese número elevado a raíz de 2, porque sé que ese número también es irracional, y acabo de encontrar que eso es igual a 2, que claramente es racional. Así que, ¿cuáles son los números? No tengo idea, pero existen. ¿Ya? Esto que está aquí es una demostración maravillosa, súper elegante. Jamás les vamos a pedir que se les ocurra algo así.
es simplemente para ilustrar cómo yo podría demostrar casos en los que sé que algo existe, pero, ¿cómo se llama? No sé cuáles son esos números en realidad. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Espero que nadie esté se haya quedado en un loop infinito intentando comprender esta parte. Es enredado, yo lo sé, pero es simplemente para demostrar que realmente existe algo, pero no sé quién lo cumple. ¿Ya? Es como cuando ustedes dicen, tienen un problema, ¿ya? Y ustedes dicen, oh, pero en realidad alguien en el mundo ya lo tiene que haber resuelto. ¿Quién? No tengo idea. Pero alguien lo debe haber resuelto ya. ¿Ya? No puedo ser yo el primero en enfrentar este problema. ¿Cómo a nadie más le va a haber pasado, le va a haber ocurrido esto? ¿Ya? Ese tipo de cosas es cuando nosotros queremos demostrar existencia. Bien. Demostración de unicidad. Algunos teoremas afirman la existencia de un único elemento con cierta propiedad. Y ahora sí vamos a conocer este signo de exclamación, que nosotros conocíamos la E al revés, que significa existe X, P de X. Podría haber 1, 2, 3, 4, 5 o cualquier número que yo le quisiera poner. ¿Ya? Cuando existe alguien que cumple con esto, no estoy diciendo que hay un solo elemento que lo cumple, sino que hay, simplemente hay, ¿ya? No sé cuánto, hay. Pero, entonces ahora cuando nos metamos con demostrar unicidad, es un poquito más complejo porque tenemos que demostrar, primero, que hay elementos que cumplen con lo que queremos demostrar, y además tenemos que entonces demostrar que si yo tomo cualquier otro elemento, entonces no puede ser igual al anterior, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que demostrar que existe X, para el cual se cumple P de X, y para todo otro elemento Y que sea distinto a X, se tiene que cumplir no P de dicho elemento. ¿Ya? Entonces, como ya les advertí, la técnica común para estas cosas es demostrar que existen elementos que lo cumplen, y luego tengo que tomar otro elemento distinto al que ya encontré, ¿cierto? Y no se puede dar que P de I sea verdadero, ¿ya? Y en el fondo entonces tengo que buscar una contradicción. Ejemplo, si A y B son números reales y A distinto de 0, entonces existe un único número real R, tal que A por R más B es igual a 0. ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Cómo formalizo esto? ¿Qué tendría que hacer aquí? A y B son dos números reales distintos. ¿Ya? Y el otro sería que existe un único elemento tal que AR más B es igual a 0. Ya. Ok, entonces formalicemos esto. Primero, es fácil ver que R, despejando de aquí, lo puedo escribir como menos B dividido en A, ¿cierto? Así que existe un número real R, tal que A por R más B es igual a 0, ¿cierto? ¿Cuál es ese número? Menos B dividido por A. Muy bien. Sabemos que existen números que cumplen con esto, ¿ya? Pero ahora yo quiero demostrar la unicidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir, ok, supongamos que existe otro número, ¿ya? Que cumple con esta ecuación. Y yo tengo que buscar una contradicción a partir de eso. ¿Por qué? Porque yo quiero decir que hay un único elemento en el universo que cumple con dicha ecuación. Entonces, veamos qué es lo que queremos hacer. Vamos a asumir que existe un número real S que es distinto de R, tal que yo puedo escribir la ecuación A por S más B y es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, como A por R más B es igual a 0 y A por S más B es igual a 0, tenemos que
podemos igualar estas dos ecuaciones. A por R más B tiene que ser igual a S más B. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es igual a 0 y esta otra también es igual a 0. Entonces, puedo establecer que esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Restamos B a ambos lados, nos queda que A por R es igual a A por S. Y como A por R tiene que ser igual a A por S, y además A es distinto de 0, por la premisa, la única posibilidad es que R tenga que ser igual a 0. Perdón, R sea igual a S. Lo que estableció entonces una contradicción con lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, como llegamos a una contradicción, entonces podemos establecer que no existe un número que sea distinto de R, tal que dicho número por A más B sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, hemos demostrado que tiene que ser un único elemento el que cumpla con esta ecuación. ¿Sí? Y, contraejemplos, para terminar. Quieren demostrar una expresión de tal forma que para todos los elementos se cumple el predicado de dicho elemento. Pero, si encuentran entonces un valor x tal que p de x es falso, podemos establecer entonces que no se cumple para todos los elementos posibles. El ejemplo que aparece aquí entonces dice, para todo n, ¿ya? Si n es un entero impar, entonces n más 1 dividido en 2 también es un entero impar. Demostración. La pregunta es, ¿existe un n sub 0 tal que n sub 0 es impar, pero n sub 0 más 1 dividido en 2 sea par? ¿Qué es lo que harían? ¿Menos 1? Veamos entonces. ¿Qué tal si n sub 0 es 7? ¿Ya? Si n sub 0 fuera 7, es fácil que eso me queda, la expresión, la ecuación me queda igual a 4, ¿cierto? Que es un número par. Como conclusión, entonces la expresión es falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque encontré un número para el cual lo que yo estaba diciendo que se cumplía para todos es falso. Entonces, por lo tanto, si yo digo ya, em, ¿cómo se llama? Todos los alumnos van a hacer tal cosa y yo agarro a un alumno y ese alumno no cumple con ello, entonces, aunque todos los demás lo hagan, ¿ya? Yo ya demostré que lo que estaba diciendo originalmente era incorrecto, ¿ya? Porque no se cumplió para todos. ¿De acuerdo? Entonces, basta con que yo encuentre a a un elemento que no cumpla con esto, para decir que en el fondo esto no se va a cumplir para todos los elementos. Quizás todos los demás lo cumplían, quizás no, me da lo mismo, pero yo ya sé que el para todo es falso. ¿Por qué? Porque encontré al menos uno que no lo cumplía. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Listo? Ya saben demostrar entonces. ¿Están listos para la pregunta 2? Profesor, ¿Sí? entonces los contraejemplos solo se pueden usar para refutar un para todo, pero no para afirmarlo. Correcto, correcto. O sea, si tú dices que esto se cumple para todos los alumnos, de nuevo, volvamos a ese ejemplo, y tú dices, sí, pues mira, voy a tomar a, ¿cómo se llama? Al alumno aquí, a Luis, ¿ya? Toma a Luis y se cumplió para Luis. Entonces se cumple para todos, pero no, pues, o sea, no necesariamente porque Luis cumplió, se va a cumplir con todos los alumnos. Entonces, claro, yo a partir de un elemento no puedo generalizar si tomé a un elemento particular que no es arbitrario, ¿ya? En cambio, lo que sí puedo hacer es que cuando yo digo, alguien establece, no, mira, esto lo hacen todos hacen esto, todos cumplen con esto. Y yo puedo entonces agarrar un elemento y decirle, no, pues viste, mira, encontré a alguien que no cumplía con lo que tú estás diciendo. Entonces lo que tú dices es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se cumplió para todos los elementos posibles.
Así que los contraejemplos nos van a servir cuando queremos refutar que se cumple un para todos. Pero un ejemplo no nos sirve para decir que se cumplen para todos. Bien. Preguntas sobre la materia. ¿Estamos listos? Ya. Entonces, voy a detener la grabación.